¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de su canal Latidos de Simio. Ya saben, su espacio literario donde compartimos, comentamos e intentamos ser unos lectores críticos que profundicen, aborden los libros desde una manera, intentando, claro, ser un poco más analíticos, ver muchas más cosas que el autor esconde entre sus páginas. Y bueno, estamos aquí únicamente para hacer eso que les digo, que es compartir las lecturas y que bueno, esto que tanto nos emociona, nos divierte, nos distrae, nos desestresa, nos aísla un poco del mundo tan turbulento que estamos viviendo. Bueno, hoy traemos un nuevo libro, de esos libros que dices, este libro es muy bueno o tiene cosas rescatables o me gustaría hablar de este. Y muchas veces, pues bueno, no tienes la oportunidad o no tienes muchas personas con las cuales compartir tus lecturas. Yo sí tengo algunas personas, claro, pero hay veces que las lecturas, la experiencia lectora como que queda guardada y entonces, bueno, la intención de este canal es eso, es esa más bien que esas lecturas no únicamente se queden dentro de, hablando por mí, dentro de mí, sino que, bueno, salgan de alguna manera como forma de comentario, de hablar, de compartirlo, que es lo primordial en este canal. Y bueno, ya sin mayor dilación, voy a hablar de un escritor mexicano, del cual la verdad es que he leído poco. Vamos a hablar de Homero Aridgis. El único libro que había leído de él es este libro de poemas que se llama El ojo de la ballena, poemas 1999-2001. Lo leí, me gustó, estuvo una grata lectura. Este, y bueno, es el único libro que había leído de Homero Aridgis. Pero bueno, en los recorridos que a veces hago por algunas bibliotecas o donde veo libros, bueno, me meto y en esa conocida tienda de música, que bueno, que también tiene su sección de libros, encontré el del que vamos a hablar hoy, que es este que se llama El Testamento del Dragón. Vean este libro voluminoso, que el cual quiero pasar a comentar a continuación. Bueno, este libro, por cierto, está editado por Alfaguara, salió en el 2018, es una edición que consta de 500 páginas, poquito más de 500 páginas, es un tocho, como dicen, creo que en España. Y bueno, este testamento, digamos, son las lecturas del autor. Bueno, Homero Aridgis, no sé si saben, y bueno, me puse a investigar un poco, ha ejercido casi todos los géneros, ha escrito poesía, narrativa, ensayo, dramaturgia y literatura infantil. Y bueno, Homero Aridgis nació en Contepec, Michoacán. Es un autor, creo que bastante conocido, tengo entendido. Su obra, como les decía, es vasta, ha sido galardonado con algunos premios, escribe en diversos medios y bueno, de este vamos a hablar el día de hoy. Eh, por cierto, este libro, cuando yo lo vi, ¿no? El Testamento del Dragón, yo supuse que se trataba de un libro de temática medieval. Yo cuando lo vi no lo compré al momento, sino que lo vi y dije como que el Testamento del Dragón se me hacía así como muy, como alguna especie de reescritura de lo caballeresco, algo por el estilo, pero bueno, me equivocaba totalmente y ahí me quedó también la enseñanza de que con los libros no hay que hacer conjeturas. Y bueno, aquí están, en este libro están las lecturas y temas de Homero Aridgis, sus lecturas sobre todo, de alguna manera, como decía Roberto Bolaño, su cocina literaria, es decir, sus influencias, sus preferencias, esos libros y temas que él a lo largo de su vida, supongo, lo han marcado y que, bueno, de alguna manera viene a compilar en este testamento el legado de un escritor. Por cierto, este libro está dividido en orden alfabético, es decir, de la A a la Z, y por cada letra, pues bueno, resalta algún tema que él quiere desarrollar, obviamente basado en una lectura, ¿no? O también alguna reflexión, por ejemplo, no sé, en la B está, habla de Baal, de Baco, habla de las ballenas, habla de la belleza,
habla de Borges, de María Sabina, bueno, y por ejemplo en la C habla de caballos, habla de canciones, habla del cine, habla del mito de la caverna, etcétera, etcétera, y así sucesivamente en cada letra del alfabeto, por cierto aquí lo señalé, en cada letra, ¿no? Este autor, por ejemplo, que está la F, ¿no? Y aquí empieza a hablar de diversos temas, por ejemplo, la fama, ¿no? Obviamente yo subrayé, o más bien palomeé, varias de las cosas que aquí él escribe, tanto de él mismo como de otros libros. Por ejemplo, aquí está La fama, y este me gustó mucho, porque tiene mucho de verdad. Dice, la fama de mucha gente está escrita en un papel de baño. La fama de mucha gente está escrita en un papel de baño. Hay otro, a continuación sigue otra del mismo tema, que es la fama. Sabemos para qué sirve la fama, pero no para qué sirve el olvido. Unas, unas, unas frases muy interesantes, de mucha profundidad, y tú como lector te quedas pensando. Obviamente hice bastantes anotaciones de los temas. Aquí van desfilando los temas que más o menos les fui mencionando, que son muchísimos, la verdad. También desfilan autores, hay teología, hay misticismo, hay culturas antiguas, hay poesía, bueno, hay muchísimas cosas que Homero Arisgis va recuperando o va trasladando esa experiencia de sus experiencias lectoras, experiencia de sus lecturas, sus análisis, y también, perdón, y también recupera pues poemas de su autoría, es decir, poemas que salieron en los 80s, en los 90s, aquí algunos los va recopilando, también anécdotas de vida, un accidente grave que tuvo al dispararse él mismo cuando estaba niño, vienen reflexiones, como les decía, también vienen aforismos, vienen prosas de ficción, diversa literatura nos vamos a encontrar en este Testamento del Dragón. Y bueno, y otra cosa importante, es que como es tan diverso, no permite, bueno, así lo creo yo, no permite una lectura de tirón. Es decir, no la agarras, te sientas y agarras 5 o 6 días, no sé cuánto tiempo te podría llevar 500 páginas para una lectura de tirón. No es así. Más bien es una lectura, esta lectura hay que leerla sin prisas, por momentos, incluso hay que dejarla un rato y volver al Testamento del Dragón. Yo así lo hice, ¿no? Algunos días de lectura enfebrecida, ¿no? Sin detenerme, y por momentos decía, ya estoy un poco cansado de este libro, ¿no? Cansado en el sentido del ritmo de lectura, no que te canse el libro como tal, sino el ritmo de lectura. Lo dejaba un rato, pasaba unos cuantos días, leía otras cosas y volvía a este Testamento del Dragón. Obviamente conoces a muchos autores, es de estos libros que te permiten conocer a muchos otros autores, a otras a escritoras, que te permite conocer culturas, ideas, posturas, visiones del mundo, la antigüedad, el presente, mucha crítica en algún sentido social, habla de la Ciudad de México, de los mexicanos, de muchísimas cosas, la verdad que sería un tanto cansado y absurdo ponerme a enumerar todos. Por ejemplo, aquí puse algunos y no son todos, ¿no? ¿Qué me encontré en esta lectura? Me atrevo a decir, sin embargo, que no es un libro perfecto como tal, aunque dudo que exista alguno, o no sé, tal vez me equivoque. Digamos que hay unos temas esto lo hablo de forma muy personal, hubo temas que no me llamaron tanto la atención, pero creo que muchas veces esos temas que aunque no te llaman la atención, creo que es bueno aprender hasta de lo que no te interesa como tal, ¿no? Había temas acá que yo decía, bueno, esto no me llama mucho la atención, sobre todo algunas cuestiones de misticismo, de hinduismo, que no soy bueno, no soy conocedor como tal de esa idea, o más bien de esa cuestión de la divinidad, ¿no? O de la nada, o del ser, muchas cosas un poco abstractas en su disquisición, ¿no? Sin embargo, pues lo lees, vas aprendiendo y dices, ah, bueno, ya entiendo de cómo va el tema, ¿no? Pero en general es un libro grato de leer por la variedad de sus temas, y de paso, pues bueno, conoce las preferencias
los gustos, las manías, las ideas de este autor, de Homero Aridgis, ¿no? De este, pues es su testamento, su legado, ¿no? De muchos años de lecturas, también hace muchos análisis, vienen poemas, bueno, abarca, no sé, la historia de la humanidad en pocas páginas. Obviamente no abarca todos los temas porque sería imposible. Sin embargo, creo que es una lectura interesante, ¿no? Ignoro la verdad cuántos libros de este tipo habrá donde los escritores o los artistas, pues bueno, plasmen sus lecturas, su cocina literaria, ¿no? Sus influencias de este tipo, porque no es un diario, no es un diario, aunque maneja algunos anécdotas de su vida, de sus hijas, de su accidente, como les decía, de algunos viajes, etcétera. No es como tal, pues no es un diario, ¿no? Y tampoco creo que es más bien una memoria de sus lecturas, más bien si le pudiéramos decir de alguna manera, es una memoria lectora. Y también me puse a pensar que me gustaría tener un libro de este tipo, por ejemplo, no sé, imagínense un libro de cocina literaria o de las lecturas de Borges, aunque obviamente Borges menciona a muchos autores en sus libros, ¿no? Pero que se enfoque únicamente a ese tema. Uno así de María Zambrano, de Álvaro Uribe, que me encanta, es un autor que me fascina, de Salinger, y bueno, las lecturas que marcan a los escritores, a las escritoras, y que de alguna manera, bueno, como se convierte en una especie de ídolos o ídolos de carne y hueso, ¿no? Pues bueno, a veces quisiéramos también conocer perdón, cuáles son las lecturas de esos escritores y escritoras que tanto nos apasionan. Y bueno, podría verse también, permítame, podría ver, perdón, podría verse también como una especie de curiosidad, ¿no? Una curiosidad literaria, pero que vale la pena arriesgarse. Y también tras leerlo o mientras lo iba leyendo, dije, ¿no será una especie también como de culto al ego a sí mismo de Homero Aridgis, ¿no? Para decirnos, vean lo que yo he leído, ¿no? No estoy afirmando nada, solo estoy haciendo una pregunta, una suposición, una conjetura, no lo sé, ¿no? Es decir, porque hablando de las redes sociales, me vino a la mente, ¿no? En la actualidad, ¿no? Que muchas personas, pues, yo he visto que suben libros a las redes, ¿no? En Instagram, en Facebook, ¿no? Libros, no sé, muy complejos o para decir, vean los libros que yo leo, ¿no? Yo leo a Hegel, yo leo a, no sé, a autores bielorrusos, autores de países que no están dentro del campo o del canon de la literatura para hacerse los distintos, los únicos, los diferentes, cosas por el estilo. Ustedes ya saben a qué me refiero. No sé si esto sea la intención de Ariskis, pero creo que más bien se trata de eso, de hacer sus memorias. Y creo que es muy interesante. Te dan ganas incluso de hacer uno como esto, ¿no? Hacer un ejercicio como este. La otra vez me puse a pensar, dije, estaría interesante recorrer tu biblioteca, ¿no? Los libros que tienes en tu biblioteca, ir agarrando, por ejemplo, empezar con tus libros predilectos, los libros que más te marcaron, ¿no? E ir anotando las frases, los fragmentos, las reflexiones sobre ciertos libros en fragmentos, porque no son fragmentos muy extensos, vean, el máximo son así, a lo mucho una página, ¿no? Viene fragmentado, entonces por la misma diversidad de los temas, creo que también me parecería un gran ejercicio, sin ningún tipo de pretensión, claro está, ¿no? Sino más bien hacer esta memoria de lectura de vida, ¿no? Creo que sería bastante interesante. Y bueno, el testamento del dragón de Homero Aridgis, bueno, vale la pena que se acerquen. Le encontré en oferta porque este libro supongo que ha de valer unos 500, 400 pesos. Yo lo encontré muy, muy, muy barato, ¿no? Y bueno, soy un cazador de ofertas y yo veo un libro en oferta, obviamente un libro que vale la pena, ¿no? Para mí, bueno, no duden en adquirirlo cuando el bolsillo lo permite. Y bueno, una lectura bastante interesante. No es una lectura que fluya como tal en el sentido de que, bueno, tienes que detenerte, abandonarla un momento, algunos días, volver a ella, ¿no? Porque no es una novela. Entonces permite eso, este ejercicio lector permite eso, como son tan variados temas, pues permite que, bueno, lo dejas y no perdiste como tal
el hilo conductor de la lectura, ¿no? Porque no es una novela, no es un poema unitario, no es un ensayo como tal, son temas breves y bueno, permite ese tipo de lectura fragmentada. Y bueno, les recomiendo de Homero Aridgis, El Testamento del Dragón, editado por Alfaguara en el 2018. 500 páginas, pero vale mucho la pena. Yo subrayé muchas cosas, me la pasé bastante bien, le digo, no fue todos los temas de mi interés, pero la mayoría creo que me interesó, lo disfruté, aprendes mucho sobre todo, aprendes mucho de un autor que, bueno, no sé si está dentro del canon de la literatura mexicana, es conocido, eso sí, pero bueno, les recomiendo este libro, El Testamento del Dragón de Homero Aridgis. Bueno, aquí seguimos en este año de muchas lecturas. Tengo muchísimas lecturas que tengo ahí acumuladas en el sentido de que voy escribiendo la reseña y que, bueno, quiero compartir con todos ustedes. También se vienen algunas reflexiones sobre temas literarios, no como especialista, no como académico, únicamente como lector, porque si tú eres un lector crítico, la literatura o los libros te permiten, pues bueno, pensar y repensar lo que leíste, llegar a tus propios argumentos, tus propias ideas, conjeturas, y bueno, en este espacio lo único que intento es compartirlo con todos ustedes. Y bueno, gracias por ver el video. Como siempre les digo, comparte, suscríbete al canal. Ya leíste este libro, conoces a Homero Aridgis. ¿Qué otro libro me recomiendas de Homero Aridgis? Si lo veo por ahí, bueno, lo leo. Me han recomendado varios. Algunos sí ya los he encontrado, otros no. Pero bueno, ayúdame a llegar, ayúdame a llegar a 1000 suscriptores antes de mis 50 años. Tengo 42, casi 43. Tal vez sí lo logre. Y bueno, si no lo logro, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero bueno, gracias por estar acá, por invertir estos minutos, como siempre. Libros que nos dejan mucho y de hacer una reseña corta, bueno, no me sale y creo que los buenos libros permiten hablar, compartir, no contarlo todo, obviamente, pero sí enriquece la lectura profunda, enriquece tu intelecto, tus emociones, tus emociones también. Y bueno, también tenemos los 2 blogs que escribo ahí de vez en cuando. Tengo el canal secundario. Si eres de Chiapas, cada domingo sale una reseña que publico en el periódico Cuarto Poder. Y bueno, sin más que agregar, muchas gracias por estar acá en Latidos de Simio. Lo hago con el único sentido de compartir, de hablar de lector a lector, aunque sea de manera virtual. Los comentarios, obviamente no tienes que estar de acuerdo conmigo, es una lectura muy personal, tú tendrás la tuya, pero de lo que se trata es justamente eso, de que un libro posiblemente digas, este es un gran libro, u otra persona diga, este es un libro horrible, malísimo, pero como decía Héctor Abad Faciolince en sus diarios, por cierto, hice un video de los diarios de Héctor Abad Faciolince, se me quedó muy presente esa frase, ese comentario, esa reflexión o esa anotación de diario. Él decía que muchas veces leemos un libro y pues no nos gusta, nos aburre, lo detestamos, pero él lo relaciona muchas veces con con el estado anímico. Es decir, quizás no estabas con el estado anímico adecuado, con el humor adecuado y por lo tanto esa lectura pues te fastidió, no te gustó y muchas veces, aunque se trate de no un gran libro, pero estás con la disposición de querer leer, ¿no? O de estar muy contento, feliz, eufórico. Bueno, a veces las lecturas, el estado anímico transforma las lecturas. Bueno, esta reflexión me llevó esa anotación de Héctor Abad. Y bueno, pero también este libro tiene muchas reflexiones, muchas cosas que te van a dejar grandes, tal vez, aprendizajes, reflexiones y grandes momentos como lector. Nos vemos próximamente en un siguiente episodio de este Su Honesto. Y bueno, a veces, ¿cómo se podría decir? Bueno, a veces, espontáneo, latidos de simio. Bueno, así soy yo. Y bueno, gracias por ver el video, compártelo. Nos vemos próximamente en un siguiente video de latidos de simio. Hasta la próxima. Adiós. Busca ofertas. No hay pretexto para no leer. De verdad, hay grandes ofertas como este. Bye.